Al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo, Cristo, mi camino guió. Precioso himno. Bueno, puede tomar su lugar. Dispongámonos ahora a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia, todos en Primera de Juan. Daremos lectura a los versículos 12 y 13 de Primera de Juan 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. Espero ya lo tengan todos en su Biblia. Vamos a prestar atención mientras doy lectura a versículos 12 y 13. Usted sígame en silencio con su vista. Dice la palabra de Dios así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Precioso pasaje. Ahora, aunque esté ahí sentado, pero no le voy a pedir que se ponga de pie, pero lea conmigo. Vamos a repetir todos a una voz lo que dice el versículo 12. Y vamos a repetirlos todos a una sola voz, de manera pausada, pero hágalo con su voz sonora. Congregue o convoque a los de casa para que ninguno se quede nada más mirando, todos leyendo. Es una manera de participar y ser ministrado cuando se recibe el consejo de Dios en un solo espíritu. Dice la palabra de Dios, el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una vez más. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Permítame en la introducción a este mensaje apoyarme en el relato de una realidad que más de una vez tuve la oportunidad de presenciar entre los internos recluidos allá en la prisión de Puente Grande, Jalisco. El hermano doctor Otero y su servidor visitábamos aquel centro de rehabilitación cada martes como parte del ministerio que se nos asignó en la iglesia para llevar el estudio bíblico a un grupo de unos 25 o 30 hombres que gustosamente se reunían y nos recibían para ser ministrados con la palabra. Una actividad que por casi 2 años realizamos para el Señor. Y gloria al Señor que tuvo a bien instrumentarnos, y esto definitivamente causó entre mi hermano Otero y su servidor un tiempo de comunión dulce y armonioso, sirviendo a Dios. Tuve el privilegio de ser tomado en cuenta no solamente por Dios, pero por mi amado pastor, el pastor Octavio Gaspar Landero, de la Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, y es como Dios nos instrumentó hasta que, bueno, ya como familia nos tocó salir de Guadalajara para venir a radicar a esta frontera. Fue hasta entonces que ese ministerio terminó. Pero déjeme decirle, no fueron pocas las veces que tuve oportunidad de interactuar con quien estaba recluido en ese lugar. Varios de ellos verdaderos convictos y culpables, privados de su libertad física y con condenas por cumplir que no eran necesariamente breves. Aquellos hermanos o entre hermanos los que se congregaban, no se tenían muchas oportunidades de gozarse o
de experimentar sensaciones que significaran satisfacción o gusto o esperanza, excepto cuando recibían la correspondencia, fíjese. Sin mucho que compartir o relatar con relación a su encierro, la cara de varios de ellos se iluminaba cuando compartían alguna noticia o alguna novedad acontecida en sus seres queridos o en su familia, y de las cuales se enteraban solamente vía postal, lo que alguien había escrito para ellos. A su vez, el pesar era notorio en sus semblantes cuando, habiendo esperado recibir alguna carta, a algunos de aquellos no les había tocado recibir correo, al menos no por aquella ocasión en particular en la que su semblante se veía decaído, pues nadie les había escrito. ¿Y por qué, dirá usted? ¿Cómo es que usted se daba cuenta, hermano, o el hermano Otero, que iban al estudio bíblico? Fíjese que coincidía que los martes se recibía la correspondencia, y muchas de las veces era un poco antes del estudio, y llegó a ver que durante el estudio nos interrumpían el estudio porque decían llegó la correspondencia, y entonces dejaban de atender el estudio para ir y aglutinarse detrás de una reja en donde las cartas eran abiertas, el protocolo de seguridad, y revisadas, y entonces se las entregaban a los reclusos. Y ahí mismo en ese momento las leían, y cumpliendo el protocolo de seguridad, repito, el hecho de que coincidía nos obligaba a nosotros a esperar, obviamente, que atendieran esa urgencia. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado o estuvieron, o aún hoy en día, no obstante la comunicación tan rápida, donde se puede uno comunicar casi instantáneamente por escrito, experimenta un grado de frustración cuando envía algo y no recibe respuesta. Y está esperando, y esperando, y esperando, esperando. Y aquella persona que le es de alguna manera significativa no responde, no le escribe, no le da seguimiento a lo que usted escribió, ¿verdad? Algunos de ustedes les he contado cómo en un intento porque nuestro hijo Isaac naciera en San Diego, decidimos que mi esposa viniera a San Diego para que Isaac naciera en Estados Unidos y no vernos metidos en el trámite a mi esposa como ciudadana americana desde entonces, no vernos metidos en el trámite de la naturalización. Y entonces su servidor se quedó en Puerto Vallarta trabajando en 2 trabajos para poder subsistir allá con uno, y lo poco que ganaba en el otro, digo poco comparado al precio del dólar, poder enviarlo para que con el apoyo de una cuñada y un concuño, ellos pudieran estar aquí para que naciera Isaac aquí. Bueno, pues durante ese tiempo, julio a noviembre, ¿cuántos meses son? Julio a agosto 1, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses estuvimos separados. Y en esos 4 meses nos enviábamos carta. Y ¡ay, qué desesperación! Cuando escribo y yo envío 3 hojas por los 2 lados, y después de mucho esperar recibo la respuesta con un recadito de media hoja. ¡Ah! No puede ser. Y voy de nuevo y escribo, y otra vez mando 2 hojas o 3 por los 2 lados. Y aparte de que se tarda mucho en llegar para ser recibida, luego la respuesta viene otra vez con unos cuantos renglones nada más. El efecto de la correspondencia, lo que escribimos. Y bueno, a eso es a lo que me quiero referir para que nosotros empecemos a tomarle valor a lo que significa el título del mensaje de esta tarde. ¿Por qué? Porque la correspondencia que el Señor nos escribió está disponible todos los días. Y aquí el escritor sagrado nos dice a usted y a mí y a cada uno de los que somos de Él: os escribo a vosotros, os escribo a vosotros, os escribo a vosotros.
Cuando cualquiera de nosotros pensamos en llevar a cabo un proyecto, poder cumplir una meta o realizar un trabajo, sea complejo, o sea sencillo, o sea muy demandante o no tanto, no cabe duda que en la medida en la que tengamos un buen motivo, un buen aliciente, incluso la motivación de recibir algo a cambio, algún bien, algún privilegio, si este ha de ser significativo, hasta una recompensa o un reconocimiento, en la misma medida estaremos en muchas mejores circunstancias para alcanzar el logro que estamos buscando, sea que ese incentivo ya se nos haya entregado, se nos esté por entregar o se nos llegue a entregar hasta que ese logro sea alcanzado. Acompáñeme esta tarde, por favor, con atención, a descubrir lo que el Señor revela a los suyos. ¿Cómo lo revela? Porque Él declara, os escribo a vosotros, os escribo a vosotros, os escribo a vosotros. Hermano, si usted no va a entender o no va a poner atención más, no va a poner más atención a este mensaje, y en unos minutos estará arrullándose y durmiéndose, pero que no se le olvide este mensaje. Dios os escribe a vosotros. Es lo que dice el apóstol Juan. Os escribo a ustedes. Os escribo a ustedes. Os escribo a ustedes. ¿Para decirnos qué? Vamos a pedirle al Señor que Él nos revele qué es lo que Él nos ha escrito. Señor y Padre nuestro, ruego porque tu Santo Espíritu llame a cada uno de nosotros, no solamente a prestar atención, pero a con tu gracia y con tu poder, no solamente atendamos, pero entendamos el precioso privilegio que tú nos revelas esta tarde, Señor. Sanciona mis labios y no me dejes decir media palabra más de la que debo decir, pero tampoco me detengas para decir ni media palabra menos. Y que a la hora de entregar tu mensaje, tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea, Señor, edificado. Entrego pues esta oportunidad en tus manos para que tú añadas y bendigas y corrijas y convenzas y conviertas según tú lo dispongas desde tu soberanía. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. En la porción de la Escritura que abordaremos esta tarde, encontraremos un precioso motivo, y es que es importante que lo entendamos así. Precioso motivo. Porque es el nombre que es sobre todo nombre, quien por su gratuita, irresistible y sublime gracia anunciará nuestro pasaje. No solo ese precioso y eterno motivo, sino que también validará la causal, la razón y el propósito final del mismo. Notemos lo que dice nuestro texto. Notémoslo. Me refiero a la conjunción que está antes del pronombre posesivo en la quinta persona, donde dice vuestros. Esa conjunción es la conjunción ¿por qué? Hablándonos de una justificación, un motivo, una causal. Y esa justificación, motivo causal, dice porque vuestros pecados os han sido perdonados, os han sido perdonados por su nombre. El propósito divino es el de revelarnos a nosotros, a los verdaderos creyentes, no a los congregantes nominales, que el perdón al que se refiere con respecto a nuestros pecados es un perdón por su nombre. Sí, el de Cristo. Os escribo a vosotros. Oh, cuán notable e inmensa distinción. Os escribo a vosotros. Es que es el Todopoderoso,
el soberano, eterno, fiel y omnisciente Dios, quien declara estar escribiendo a vosotros, ni siquiera siendo el Rey de Reyes y el Señor absoluto en la eternidad y en el universo, se auxilia de otro recurso que no sea su Espíritu Santo inspirando al escritor, para que éste deje un testimonio eterno escrito en esta carta, plasmado para la eternidad. Os escribo a ustedes. Gracias, Señor. ¿Pero qué es lo que escribe? El mensaje que proviene desde la inspiración eterna y divina, pasando por el puño y la letra del apóstol, para dirigirse a usted y a mí en esta tarde. Si es que usted y yo somos verdaderos creyentes. Oiga esto y óigalo bien. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios dispuso que hoy, aquí, así, a través de una transmisión, y usted en su hogar y yo predicando desde este lugar, se nos revelase el privilegio de ser destinatarios de lo que os escribe a vosotros, dice Juan, o sea, a nosotros, a ustedes. Oh, si tan solo acertásemos en discernir que el Creador del universo se ocupa de los suyos, se ocupa de sus elegidos, nos atiende, nos equipa, nos provee, nos protege, nos guía, nos sustenta. Aun cuando allá en Salmos 8:4 nos dice de nosotros, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que le visites? En estos versículos del capítulo 2, los que leímos, el 12 y el 13, la declaración no se repite accidentalmente, no. Es cierto que se dice una y otra vez, insistentemente 4 veces. Notémoslo. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, padres. Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, hijitos. Se repite. Y los versículos que nos ocuparán próximamente el domingo que viene, o tal vez 2 domingos más, sigue expresando esta declaración de privilegio. ¿Quiénes somos ustedes y yo para que Dios nos escriba? Somos más que un puñado de pecadores viles y depravados, redimidos por su sangre, estableciendo esa relación en una elección divina, habiéndonos dado don divino de la fe, para creer. Y entendámoslo ya, la fe no es un esfuerzo humano, la fe no surge de estar escuchando 25,317 veces, cree, 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 cree. No. El ejercicio de la fe tiene que empezar a partir de que Dios nos la regala. Y esa virtud divina recibida es la que nos ayuda a ejercer la fe que necesitamos para creer. Y venir al conocimiento de Dios, darnos así cuenta. No porque en la mente lo concebí, porque la fe me hizo descubrir mi pecado que me lleva al arrepentimiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La fe. ¿Y qué? La gracia. Y habiendo establecido esa relación, entonces os escribo. Y mire, la escritura, lo que Dios escribió para los suyos, ahí lo tenemos. Gloria al Señor por este mes y días que hemos estado echando mano de lo que Él nos escribió. Porque esto es alimento espiritual.
es lo que vivifica nuestro espíritu. Se puede usted dar cuenta, no coma en una semana y nada más coma una vez. El miércoles ahí medio comer y coma una vez el domingo. Y le aseguro que en un mes usted va a estar en el hospital si no es que antes. En un avanzado estado de desnutrición física, porque no come. ¿Qué nos hace pensar que en el plano espiritual podemos subsistir con esas cuantas migajas del miércoles y del domingo? Por eso Él los escribe a vosotros, su palabra. En ese contexto, y habiendo entendido las diferentes etapas en la vida, las diferentes edades a las que el apóstol hará referencia, declaramos que ya sea la más pequeña hojita o el más pequeño retoño, o bien sea la más robusta y frondosa rama, el sustento de ambas es la savia que a través del tallo, desde la raíz, la vid ministra, provee y sustenta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es entonces que debemos entender que la vid no es tal por los pámpanos, pero los pámpanos son por causa de la vid. Y allá en Juan 15:4 declara, permaneced en mí, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Os escribo a vosotros. Notemos la configuración que el escritor sagrado aplica apoyándose en la belleza de nuestra vida familiar. Una vida familiar en Cristo, ya que ha de dirigirse igualitariamente a hijitos, a esos que son bebés, a jóvenes que son inmaduros y así también a padres que se asume que son los maduros. Y en el seguimiento natural del desarrollo que se espera del bebé en el plano físico, empata el desarrollo que se espera igualmente de los suyos en el plano espiritual. Y así es como abordaremos entonces el punto número 1 de nuestro bosquejo, donde dice la palabra de Dios en el versículo 12, a vosotros hijitos. Vuelve a aparecer esa expresión. Ya la hemos visto en otro mensaje. A vosotros tecnía, pequeños, bebés, mis hijitos. Los infantes espirituales, ya sea por recién convertidos o bien por su subdesarrollo espiritual ante la falta de nutrimientos doctrinales y divinos. A estos es necesario recordarles y repetirles vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, así como cuando el niño está en la escuela aprendiéndose las tablas, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por... y así. A ver, otra vez, 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, 2 por... y así, y otra vez, y ahora la del 3, y ahora la del 4. A ellos habrá que estarles repitiendo que sus pecados les han sido perdonados. Y note usted la expresión, sus pecados les han sido perdonados. Está en un pretérito perfecto, dando a entender una acción pasada, cuyo efecto es continuo y continuará hasta que seamos removidos de estas dimensiones. Ya los perdonó, tus pecados os han sido perdonados. Bueno, sí, los que ya cometí, pero ¿qué de los que estoy cometiendo? Ya los perdonó. Tus pecados os han sido perdonados. ¿Cómo es eso? Es que ya me perdonó los pecados que voy a cometer mañana. Tus pecados os han sido perdonados. ¿Y los que voy a cometer de aquí a 5 años? Si todavía estás vivo, tus pecados os han sido perdonados. Una repetición continua y continua y continua, en virtud de lo que representa la persona y la magna obra de nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios no nos perdonó a medias, nos perdonó del todo. El nuevo nacimiento en la familia de Dios es exactamente igual para todos, ya que en el plano espiritual nacemos así, como bebés. El más simple, básico y elemental concepto que tenemos como hijitos de Dios ha de ser el del perdón de pecados. Pero no obstante la preciosa bendición que esa verdad significa, eventualmente ha de resultar solo en el paso inicial. Ponga atención en esto, solo en el paso inicial, no en el único.
Ser bebés es el paso inicial, pero no es el único. Hay una subsecuencia de aquel que perfeccionará. Aquel que empezó la obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por consecuencia, sí es el inicial, pero no es el único. En la vida del verdadero creyente, un avance o desarrollo que habrá de experimentar el hijo o hija de Dios deberá presentarse. De no ser así, permaneceremos infantes en el Espíritu. Si a través del tiempo ese desarrollo pone en entredicho nuestra profesión de nuestra fe y nuestra identificación eterna como hijos de Dios, debemos saber, dado que así se nos instruye, que una condición así es incompatible con la verdad de Dios revelada. Es parte de la reprensión y la exhortación que Pablo les hace a los corintios cuando les dice, les di leche y no viandas. El apóstol Pablo reclamando a los corintios, allá en 1 Corintios 3:2. En ese desarrollo gradual podemos voltear a ver el Antiguo Testamento. Allá en Éxodo nos revela el sacrificio pascual, en el que un cordero es sacrificado para librar de la muerte al primogénito de aquella casa, para que el ángel de la muerte no tocara ese hogar, en cuyas puertas se hubiese aplicado la sangre de aquel cordero, para así encontrar la redención y la libertad de la esclavitud de Egipto, símbolo de la vida y la esclavitud del pecado. Y esa es una verdad que todo pecador ha de conocer y reconocer para recibir la libertad que hay en Cristo, respecto de la esclavitud del pecado que le aparta de Dios. Pero ustedes y yo leímos un pasaje de Levítico. La historia no queda en el Éxodo. Ya fui salvo, claro, ya estamos fuera de Egipto. No, vámonos, órale, todos. Oh, el Señor se manifestó, mira, abrió el Mar Rojo, adelante, crucemos en seco. Y avanza, sí, pero llega el tiempo en el que el Levítico se escribe. Y es sobradamente diferente. Capítulo a capítulo encontraremos detalles tras detalles tras detalles que han de ser observados en ofrendas tras ofrendas tras ofrendas. Y así el pueblo de Dios desarrollaría destrezas rituales en el sistema de ofrecer todas aquellas ofrendas, equivalentes y directamente proporcional para todo aquel que ha sido alcanzado por Cristo y su sangre, para salvación. Conocimiento que le es necesario desarrollar para que esas destrezas espirituales se manifiesten, para conocer y practicar la teología implícita en la cruz del Calvario. La salvación que hay en Cristo no la hay en nadie más. La salvación que hay en Cristo no la hay en nadie más. No hay deidad, no hay ídolo, no hay filosofía, no hay fuente poderosa, la hay en nadie más. La salvación que hay en Cristo no la hay en nadie más, ni en el universo, ni en la eternidad. Y así está revelada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que os escribo, la obra de Cristo, gloria a su nombre por su preciosa y perfecta obra, y el ministerio del Espíritu Santo. Vea conmigo los siguientes pasajes y vamos a brincar un ratito aquí en 3 o 4 pasajes de la Biblia. Dice en Romanos 8:16, uno de mis versículos favoritos. ¿Y cuántas veces recurro a esta verdad donde dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Se da cuenta lo incompatible que es la tendencia denominacional? En donde habiendo querido encajar un mensaje trunco de lo que ellos dicen que es el Evangelio, ahí están macheteando con aquel, y aquel no sabe ni lo que está haciendo, ni lo que está pidiendo en una presunta oración de salvación del pecador. Sesgos que rayan no solamente en el desconocimiento, pero en el engaño. Después ni siquiera quieren venir ni les interesa conocer las cosas de Dios. Y ahí está aquel
No, sí, tú sí fuiste salvo, tú sí fuiste salvo, tú sí fuiste salvo, ándale, tú sí fuiste salvo. Ya cansado y hastiado, ay, aquel arrastras, viene, ¿verdad? Y encuentra algunas simpatías y se empieza a congregar y ya está aquel bien contento porque ya está viniendo a la iglesia, pero es alguien que nunca lo trajo a Dios, lo trajo un esfuerzo en la carne. Es que el verdadero creyente ha de recibir de parte del Espíritu Santo que mora en él, el verdadero, como dice la palabra de Dios aquí. El Espíritu mismo, el Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios que ya mora en el que realmente ha provocado la regeneración que hay en Cristo. Dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No me diga usted que si recibiese usted la notificación de que usted es huésped distinguido para permanecer el resto de sus días viviendo en el palacio de Buckingham y todos los días recibe una carta de la reina diciéndole, aquí estás, vente, aquí está todo, tienes resuelta tu vida, los días que te restan, vente para acá. No quiero ir. Pues, ¿para qué voy? Es absurdo. Pero cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, vemos ahí la manifestación indiscutible e inapelable de que la salvación en Cristo está ya sembrada en una regeneración que nos hace percibir, nos da testimonio. Mire lo que dice Hebreos 11:4, si quiere ir conmigo, si no nada más. No, sí, venga conmigo, véngase. Hebreos 11, dije 4, no, es 14. Hebreos 11:14. Dice la palabra de Dios, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Buscan una patria. Ofrecen un alto sacrificio. Mire lo que dice Primera de Pedro. Y nosotros ya pasamos por este pasaje, 1:23. Es contundente, dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, es decir, regenerados. De los hijitos, que son los bebés, no se espera que necesariamente sepan mucho. Son pequeños, son bebés. Humana y espiritualmente hablando, tienen sus limitaciones. Porque los suyos son indistintamente, entiéndanlo o no, salvos por su nombre. Y es el nombre de Jesús el que hace la diferencia entre condenación y salvación. Ya lo dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Es el único nombre que nos salva. Ya lo dice Filipenses 2 del 9 al 11, nombre que ejerce su soberanía. Juan 14:3, nombre que satisface la justicia de Dios. Y Colosenses 3:17, nombre que santifica. Os escribo a vosotros. Punto número 2. Todavía en el versículo 13 dice, a vosotros padres. Ya vimos lo que escribe a los hijitos, pero también escribe a los padres. Páteres es la palabra en griega, dando a entender que son los padres varones, porque regularmente decimos, no, pues ve con tus padres. Y en esa expresión incluimos a la mujer, es decir, a la mamá y el papá. Pero cuando se usa páteres, aquí en la Biblia se refiere únicamente a los padres, a papás solamente, varones. Los maduros, los que ya han sido probados y por la gracia de Dios han alcanzado un discernimiento espiritual sólido, un discernimiento en el que hay madurez espiritual. Y dice la palabra de Dios, porque habéis conocido, bueno, no dice porque habéis conocido, pero es lo que derivamos de conocéis, según dice el versículo 13. También aquí vemos entonces el pretérito perfecto. Al que es desde el principio. Al que es desde el principio. Es que el maduro, el espiritualmente sólido, el que tiene un discernimiento
ya desarrollado por la destreza de sus sentidos, bien ejercitados, entiende que el que es desde el principio es inmutable a través del tiempo. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuidemos de no enfocarnos en la edad cronológica para adjudicar madurez espiritual a aquellos que, entrados en años, no es raro ver creyentes que ya en el otoño de su vida siguen siendo niños. Ahí está el hermanito o la hermanita, ¿verdad? 70, 80, hasta 90 años. Y los ve unos ahí y ellos fueron salvos desde que se fundó la iglesia ya 30, 40, 50 años atrás. Y por ende, bueno, en respeto a sus canas, se les honra y se les reconoce. Pero muchos de ellos todavía son niños espirituales. La vileza del hombre es tal que podemos acordarnos de los chistes rojos o de doble sentido que aprendimos en la secundaria. Aquí les vienen. ¿Sabe por qué? Porque esa es la vileza del hombre. Pero no nos podemos acordar del versículo en el que meditamos en el devocional de esta mañana. ¿Por qué? Porque la carne no deja de hacer su trabajo. Y cuando entendamos que la obra de Dios no consiste en hacer bueno al hombre perverso que es la carne, sino alimentar al espiritual para que pueda dominar a la carne, entenderemos que el poder de Cristo es lo único que puede hacernos vencer a la carne. En eso consiste la madurez. Nuestro texto dice, conocido al que es desde el principio. El que se remonta allá al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es el del principio. Al Dios de Moisés, aquel quien Dios llamó y capacitó para librar a los suyos de Egipto, a quien le entregaría las tablas de la ley y quien les instruiría con lujo de detalle todo lo relacionado a la configuración del tabernáculo, por ejemplo, símbolo de la presencia de Dios, y todas las ofrendas y los sacrificios, y todo lo que tuvieron que hacer hasta antes de llegar al borde de la tierra prometida y enviar a aquellos espías, y donde regresaron 10 y con reportes negativos y solamente 2 con la fe puesta y los ojos puestos en Jesús, en Dios, en Jehová Dios, que les daría la tierra, pero 40 años les toma andar de errantes y anda José. El Dios de Caleb, con el cual Dios le concedió a los suyos, ¿verdad? Después de que toda aquella generación muriese por 40 años a andar vagando en el desierto, poder entrar a la tierra prometida. Ese es el Dios de siempre. Ese es el Dios de antes. Y así se citan las ofrendas y los sacrificios. Y nosotros leímos 11 versículos de Levítico 3, en donde solamente se medio ilustra alguna de las cuales. Si usted tiene bien y Dios le mueve a conocer un poquito el sentido de esas ofrendas, tendrá que leer los capítulos del 1 al 7 de Levítico. Y ahí encontrará parte de lo que le quiero compartir aquí a manera de un exhaustivo resumen, para nada más para como un abrir y cerrar de ojos volteamos a ver algunas de estas ofrendas. Porque obviamente la lista es interminable y los detalles que tienen que ver entre una y otra son de prestar atención, de poder encontrar mucho discernimiento a través del estudio de. Pero hay 5 que se pueden considerar que son las fundamentales y las mencionaré solamente porque tienen cabal cumplimiento en la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda quemada a fuego, aquella conocida como el holocausto. El animal se quemaba totalmente, excepto la piel, tipificando la entrega sin reservas y hasta la muerte de Cristo, dándose a sí mismo como sacrificio a Dios como olor fragante. Y para eso tendríamos que leer Efesios 5:2, no lo podemos leer por causa de tiempo. Aquí no se contempla el sacrificio llevando nuestros pecados, sino cumpliendo la voluntad del Padre, glorificándolo y vindicando la santidad y majestad de su trono. Ay, hermano, yo nunca había oído esa explicación. Lea Salmo 40 y va a encontrar la ofrenda quemada a fuego, lo que representaba una entrega total y absoluta. ¿Quién se entregó?
total y absolutamente Cristo. Cristo. La ofrenda vegetal era una ofrenda en la que había harina, aceite e incienso. No habría de haber levadura, no habría de haber miel, ni tampoco, ni levadura ni miel. Era solamente sazonada con un poco de sal. ¿Qué querría decir esta ofrenda? Cristo como hombre perfecto e impecable. Sus maravillas realizadas, pero la maravilla de la persona que Él fue y su pureza de vida. En esta ofrenda no había derramamiento de sangre, dado que el sentido o intención es exaltar la humanidad perfecta y sus sobresalientes cualidades morales, y no su muerte. El aceite es el símbolo de la gloria y el poder del Espíritu Santo, característica de la vida de Jesús. Incienso es el tipo de la suave fragancia que exhalaba su persona en cada paso en su vida. ¿Usted se puede imaginar el ambiente donde llegaba Jesús? El aroma cambiaba. dijeran los metafísicos, como que cambia la vibra aquí, ¿no? Como que los chakras se nos alinean. La ofrenda vegetal era un símbolo de esas cualidades en la persona del Señor Jesucristo. También está la ofrenda de paz, que tiene que ver con la ofrenda de comunión. Esta es acerca de la que leímos ahorita ustedes y yo, en Levíticos 3. Y es una de las ofrendas que si usted la entendiera un poquito, entendería la trascendencia que debe haber en la comunión de los hijos de Dios. Dejar a un lado ya la mundanalidad y el secularismo de que quien me cae bien y de quien no me cae bien y al que prefiero y al que no prefiero. Esas son trivialidades seculares y, ¿por qué no, mundanas? La ofrenda de comunión era de olor grato a Jehová. Note usted el sacrificio de aquel espécimen que habría de ser entregado, fuera lo que fuera, y hay una explicación muy larga, si era un becerro, era un borrego, lo que fuera, era repartido en comunión. La sangre, la grosura y los riñones del sacrificio eran puestos en el altar como viandas de ofrenda encendida a Jehová. Y lo leímos. Es como termina el versículo 11 de Levítico 3 que leímos juntos. Y esta era la parte de Dios. ¿Cuál? Esa, la que le acabo de decir, la sangre, la grosura y los riñones. ¿Ok? El pecho y la espaldilla eran para consumo de quienes oficiaban como sacerdotes. Y esta era la parte del hombre. De manera que Dios y los hombres se saciaban de la misma ofrenda. Gloria a tu nombre, Señor. Comunión entre Dios y los suyos. Su sangre derramada en la cruz por los pecados de quienes han de creer en Él. Y en virtud de dicha obra tenemos paz para con Dios. Y podemos alimentarnos de Cristo en plena comunión con el Padre. Tema central del Evangelio de Lucas. Y si tiene el tiempo, lea el Salmo 85 y encontrará fundamento bíblico que respalda y sustenta la comunión de unos con otros y con nuestro Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, dice, padres, a los maduros, la ofrenda por el pecado. Consideraremos esta ofrenda como una que no era de olor grato, pues es la ofrenda del pecado. El becerro que se ofrecía era quemado enteramente fuera del campamento de Israel, luego de ofrecer a Dios sobre el altar la sangre y la grosura, clara figura de Cristo hecho pecado por nosotros, según lo dice 2 Corintios 5:21. El hecho de que el becerro era quemado enteramente fuera del campamento nos refiere la santidad de Dios y lo horroroso que es el pecado ante su mirada. Esto nos lleva a pensar en Cristo colgado en el madero, siendo desamparado por Dios, ya que cargó en Él nuestros pecados. Elí, Elí, lama sabactani. Es que la perfección del Padre no podía soportar todo el pecado que estaba delante de su Hijo y lo abandona. Es como debemos entender la ofrenda del pecado.
tema central del Evangelio de Marcos. Y si quiere entender más esta ofrenda, lea Salmo 22. La quinta de las 5 que quise citar, la ofrenda por la culpa, identificada por la ofrenda de la expiación. El pecado es visto como una transgresión contra el gobierno de Dios, es decir, contra lo que Él establece. No es una ofensa directa a Dios, pero es contra lo que Él establece entre sus preceptos y sus principios. Por medio de la sangre de la ofrenda se lograba la sustitución expiatoria por la cual el agresor podía ser perdonado. Gloria a su nombre. Esta ofrenda tipifica a Cristo como aquel que murió por nuestros pecados y transgresiones, pagando por algo que Él no había hecho, por algo que Él no había cometido. El perfecto, el justo, por los injustos. Pagar el daño cometido más la quinta parte era lo que dictaba la ley levítica. Agregó más gloria a Dios y más bendición para los hombres de las que había antes de la caída de Adán. Esto es lo primero que el hombre contempla en la cruz de Cristo. La expiación sustitutoria, tema central del Evangelio de Mateo. Y si quiere conocer un poco más, le invito a que se asome al Salmo 69. Estas 5 ofrendas reconocidas como fundamentales, obviamente no son las únicas que hay. Desde el principio es que los maduros conocen y saben desde el principio. Cuando Juan está diciendo eso en referencia a los maduros, a los padres, se está refiriendo a aquellos que conocen al mismo Dios desde el principio. Y que los que han alcanzado madurez conocen y valoran y atesoran y se rigen por lo que aquellas ofrendas implican. Pues ya sabían de esas ofrendas y después vieron la manifestación sustitutoria de todas aquellas ofrendas en el ministerio de Cristo. Todas y cada una contribuyen a la revelación gradual y constante acerca de la grandeza, la invaluable, vasta e infinita obra que debe ser llevada a cabo y cumplida a través del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Y el mismo escritor nos dice allá en su Evangelio 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando cumplimiento a todas aquellas leyes levíticas. Os escribo a vosotros. Número 3. A vosotros jóvenes. Jóvenes. La palabra en griego ahí es neaniskeioi, refiriéndose a los mancebos, a los mozalbetes, a los chamaquillos. Ya no son infantes, pero todavía no son adultos. Jóvenes. Los que en su medianía avanzan en un discreto desarrollo. Aún entre conflictos existenciales. Aprenden tal vez con lo que diríamos lento aprendizaje. Pero si son verdaderos, aprenden para ya nunca olvidar. Es que avanzar en el desarrollo espiritual ya es notorio. Y se levantan como monumental testimonio de la perfecta obra de Dios en el verdadero creyente, que evidencia ya haber dejado atrás su infancia espiritual, su tecnía de los hijitos, y ese testimonio de los jóvenes es por la fuerza natural, la energía, la estamina y el frenesí que tienen y que caracterizan a un joven. En ese sentido, las expectativas naturales que se tienen de parte de un pequeño bebé, pues son nulas, es un bebé. Al igual que no se tienen con respecto a los padres cuando de ir a la batalla se trata, excepto si se presentase una emergencia. Cuando estamos en el ejercicio de vivir, los maduros ya toman una posición de consejeros. Los bebés solamente son espectadores, pero son los jóvenes los que ejecutan, los que obedecen, los que están al frente de la lid. Notemos un pasaje temático coincidente
escrito por Lucas allá en Hechos 2:17. Mire, dice la palabra de Dios así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que mientras los padres viven en sus experiencias pasadas, son custodios de las verdades eternas. Estos son los maduros y las tradiciones victoriosas en la historia de la iglesia, del pueblo de Dios. Los jóvenes, durante su crecimiento de una forma u otra, reciben la revelación de Dios para corregir el error en toda causa que habrá de salir a la luz. La palabra maligno a la que se refiere ahí nuestro texto se refiere precisamente a Satanás, el único autor de la maldad en el universo. Y la amenaza de Satanás nunca debe ser subestimada. ¿Sabe que es difícil entender cómo es que se subestiman las amenazas que encontramos en la palabra de Dios cuando la maldad de Satanás se manifiesta? ¿Por qué la subestimamos? Y usted dirá, ¿por qué dice eso, predicador? Bueno, qué bueno que me lo preguntó. Según Mateo 6:13, en la oración, en el modelo de la oración del maestro enseñando a sus discípulos, recuerde que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Es esa maldad por la que el maestro ora. Es Jesús hablando. Sigue diciendo, porque tuyo es el poder, el reino, la gloria, pero dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Si Jesús, siendo el maestro, no lo subestima, haremos bien en no subestimarlo nosotros. La oración sacerdotal, allá en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. ¿Nota usted la importancia que se le está dando? Y los hijos de Dios hoy en día, y muchos que asumen o presumen ser convertidos, creen que se pueden poner con Satanás a las patadas y lo subestiman. No, el consejo de Dios no dicta eso. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Allá en 2 Timoteo 2:22 da recomendaciones específicas a los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles. Aquí se reconoce entonces a ese joven verdaderamente convertido como aquel que puede certificar su autenticidad por todas las cosas de las cuales huye. Y aquí está 2 Timoteo 2:22. Joven, huye de las pasiones juveniles. Deja a un lado la lascivia. Deja a un lado la prematura tendencia a la pornografía y a los pecados sexuales. ¡Huye de ellos! ¿No te queda claro? Bueno, no nada más se lo dijo a Timoteo. Pablo le escribió también a los Corintios, allá en 1 Corintios 6:18. ¡Huid de la fornicación! Tu autenticidad se va a reconocer por aquellas cosas de las cuales huyes. Huye de las pasiones juveniles. Siendo joven, huye de las pasiones juveniles y huye de la fornicación. Y 1 Corintios 10:14 nos habla de otro de los pecados de los que debes huir. Dice, huid de la idolatría. Que hoy en día, en este tiempo posmodernista, siglo XXI, en la sociedad en la que somos parte, ¿sabes cuál es la idolatría que tiene más alto rating? La del ego. La que es para satisfacerme a mí. La de lo mío, para mí y de mí. Yo. ¡Huye de la idolatría! También a los jóvenes, la palabra de Dios nos instruye y nos dice, ¿en dónde está tu amor? 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10.
el amor al dinero, codicia, querer tener. Y no porque te haga falta. Si bien no tienes a manos llenas y eres rico o millonario, no te falta. Pero hay amor al dinero. Por eso que el versículo con el que quiero concluir está ahí en Santiago 4:17. ¿Por qué? Porque es para los jóvenes. Y no me refiero al joven necesariamente en la edad de entre los 15 y 25 años. La connotación aquí es en referencia a los jóvenes en el espíritu. No los bebés, no los ancianos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que ejecutan. Si usted me preguntara, hermano Garza, ¿usted en qué grupo se consideraría? Yo le diría, por la gracia de Dios, podría, si Dios en su gracia pudiese confirmar esto, yo estoy en el grupo de los jóvenes. Estoy muy lejos de ser un padre espiritual. Padre espiritual, pues el pastor Forner, por ejemplo, que por cierto ya el Señor lo llevó a su presencia el 29 de abril. Ya está en la presencia del Señor. Padres espirituales, mi pastor, Octavio Gaspar Landeros. Siervos probados en la fe. ¿Verdad? Bebé espiritual, bueno, a lo mejor hace poco tiempo que dejé de serlo, pero estoy en ese ínter. Y para los que estamos en esa edad espiritual, es donde Juan ocupa un tiempo para hablarnos, instruirnos y exhortarnos, y gloria al Señor por esa exhortación. Un versículo conocido, dice la palabra de Dios en Santiago, bendito Santiago, ¿verdad? En el 4:17. Cuando la palabra de Dios dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y estaba tratando de encontrar, ahorita me brincó a la memoria, aquel versículo, no me viene la cita a la memoria, pero está en Santiago, resistid al diablo. Y ese resistir tiene que ver con una resistencia en el poder de Dios para oponernos y pelear en buena lid. Todo esto Dios nos lo escribe, informándonos, apercibiéndonos, mostrándonos, ministrándonos. Y nos lo escribe a nosotros. A lo mejor es un bebé espiritual. ¿Qué de su desarrollo? Ya lleva 10, 15, 20 años en el Evangelio y sigue siendo un bebé. Cosas que llegan a su mente pero que nunca se plantan en su corazón y mucho menos se convierten en convicciones. Somos infantes espirituales. ¿Qué del desarrollo? Para usted hay un mensaje escrito de parte de Dios para vosotros. ¿Qué de usted como padre? Que ya debería ejercer la sabiduría que Dios le ha dado. Ministrar a los más jóvenes y, ¿por qué no, a lo mejor cuidar a los bebés para que salgan de ese subdesarrollo espiritual? ¿Y qué de usted, joven? Espiritualmente hablando, que de usted se espera que ejecute y con el poder que Dios da, avance, cumpla y desarrolle su vida alineada con las disposiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme decirle, si usted no se identifica como hijo de Dios y este mensaje ha tocado su corazón, de ser así, ya en el interior de usted, Dios está obrando. Y ese bien puede ser una manifestación de la fe que está recibiendo para creer, para que creyendo tenga vida en su nombre. Se arrepienta y se rinda a los pies del Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Entonces nacerá espiritualmente en esa regeneración que hay para empezar como bebé a crecer en la vida en Cristo, esa vida espiritual que Él da a todos los que creen en Él.
considerémoslo, acatemos y alineémonos con la voluntad de Dios. Si lo hacemos así, estaremos haciendo bien. Que el Señor les bendiga. Estaremos avanzando ya nada más, cantando la doxología. Todos de pie, los que estuvieron cabeceando, pónganse de pie y vamos todos a una voz a terminar. Gloria al Señor por la oportunidad de haber escuchado su palabra y haber sido ministrados una vez más. Cantemos pues todos a una voz. Dios les bendiga.